Hola, muy buenas tardes. Espero que sean tardes todavía. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el himno sexto, más conocido como Mukudarime en japonés. Y bueno, pues también en los letreros que tienen en, en la iglesia. Bueno, antes de comenzar, pues quiero darle la bienvenida a los que sean nuevos. Este es un curso que comenzamos a dar el mes pasado. Como paréntesis, pues si quisiera como conocer algún feedback o algo que me quieran como comentar acerca de estos videos, si son muy largos, si son muy rápidos, si el contenido es bueno, si es muy extenso, si, bueno, eh, los espero ahí por el WhatsApp o por interno o ahí mismo en el grupo. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Libertad y vivo en Japón, en Tendi. Entonces, pues hoy les voy a hablar pues sobre este himno. Lo elegimos con Vicky puesto que estamos en junio y hoy en el Tsukinamisai se danzó el himno sexto. Entonces, pues mejor estudiar algo que hoy mismo danzaron, ¿cierto? Entonces, bueno, el título de este himno es La salvación maravillosa como consecuencia del Tsutome. ¿Qué tiene de especial este himno con respecto a los demás? Entonces hay cuatro cosas que yo pienso que son especiales con respecto a los otros himnos. El primero es que se utiliza un solo abanico cerrado. Este abanico cerrado también se utiliza en el himno 12, pero en el himno 12 se utiliza muchísimas veces. En el abanico también se utiliza en el himno en el 3 y en el 4, pero se utilizan abiertos y se utilizan dos. Entonces aquí es solamente un abanico, está cerrado y pues es la primera vez que se utiliza durante el Mikagura Uta. Solo se utiliza al final del himno, a diferencia del himno 12 en el que solamente uno está cerrado, pues este se conserva todo el tiempo guardado y solo cuando cantamos todo en el final se saca. Entonces eso también es diferente y lo tiene de especial. Lo otro es que termina adelante, así como el himno uno y el 2. El himno uno y el 2, si lo recuerdan, terminas al frente y la vuelta que se da cantando Namuten no Mikoto es mucho más larga que cuando que en los otros himnos. En el sexto también se termina adelante. Solo hay tres himnos donde se termina adelante. Uno, 2 y 6. Y pues cierra el Zenhan o la primera parte del Mikagura Uta. El Mikagura Uta se parte en dos, 6 y 6. Del 1 al 6 es el Zenhan o primera parte y del 7 al 12 pues es el Kohan o segunda parte. Entonces, teniendo eso claro, vamos a comenzar. Yo no les voy a leer la parte, pues la frase que está en hiragana en japonés, porque pues ustedes la tienen. Las líneas que les pongo ahí es para que ustedes escriban la versión en español que hay en este libro. Se me perdió. Que hay en este libro, el de Mikagura Uta. Entonces se lo pueden pedir prestado a Vicky y lo pasan a español porque pues es importante que ustedes tengan la traducción oficial, ¿cierto? Que es la que hace la Junta de Traducción de Español. Sin embargo, debajo de las líneas está la traducción literal de lo que está escrito en japonés. Entonces por eso se lo tengo en una letra más pequeña, centradito. Y pues de una vez también les muestro, este es el libro que yo estoy utilizando para traducirles. Así estaba escrito el Mikagura Uta pues inicialmente con, con pincel. Y pues este es el libro que yo utilizaba en clase. Entonces más o menos la misma eh, dinámica es la que estoy utilizando con ustedes, pero pues traduciéndoselos a español. Yo todas las clases las veía en japonés. Listo, comenzamos. Entonces, primero. Bueno, ahí les tengo en Hitotsu un uno. Entonces les quiero explicar algo sobre la pronunciación en japonés. Tenemos la H, suena como una J en español, ¿cierto? Entonces Hitotsu no se dice Itotsu, sino Hitotsu, como con J. La Y suena como una I normal, entonces no se dice Yu, sino Yu, ¿cierto? Suji no se dice Suji, así la vean con J, sino que esa J suena como una doble L o como una Y. Entonces, Suji. Hay un sonido adicional que es la Z, que no lo sé escribir en español, es Z, ¿sí? Es como vibración, muy parecida a la del inglés. Entonces, por ejemplo, más adelante va a haber una palabra que es zo, y entonces es con Z, zo. ¿Listo? Entonces, bueno.
sigamos. Hitotsu. Entonces, primero, cuando nos referimos al corazón humano, podemos decir que es profundamente desconfiado. Entonces, ¿qué quiere decir? Desglosando la frase del verso en japonés. Hito no kokoro. Hito quiere decir hombre, kokoro corazón. Entonces se refiere al corazón del hombre. Yu mono wa. Yu es decir. Mono, cualquier cosa. Entonces al referirse o al decir. ¿Listo? Utagai bukai. Utagai quiere decir desconfianza. Y fukai quiere decir profundo. Entonces utagai fukai es una desconfianza profunda. En donde dice antónimo, entonces van a escribir creer. Creer es el antónimo de utagai fukai, ¿cierto? Si creemos, pues no tenemos desconfianza. El lío es que casi no creemos. Mono naru zo. Aquí es donde les hago lo del zo. Zo es una partícula gramatical que se utiliza para resaltar lo que se está diciendo. Y pues en este caso lo que está diciendo Dios, o sea, es lo que es. El corazón del hombre es desconfiado por naturaleza. Fin. Listo. Segundo, futatsu. Bueno, la numeración del himno va hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu. Eso quiere decir primero, segundo, tercero. Solo que Oyasama fue muy tesa escribiendo el Mikagura Uta, pues porque logró que los versos todos encajaran y poder poner la numeración en 12 himnos y de modo que todo quedara de un modo muy poético, digámoslo así. En español no se ve tan estético, tan bonito, pero pues es lo menos que podemos hacer para poder entender lo que Dios quería decir a través de estas canciones. Bueno, segundo, como yo realizo la salvación maravillosa, me aseguro de poder separar el bien del mal de un modo claro. Aquí está hablando Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa Fushigina Tasuke? Que es cuando decimos Futatsu Fushigina, ponemos estas manos acá al lado izquierdo. Tasuke, la salvación maravillosa. Fushigi quiere decir maravilloso, pero también quiere decir extraño, también quiere decir raro, también quiere decir exótico. Entonces, Fushigi son muchas cosas al tiempo. Por eso, entre paréntesis, les pongo, va más allá del sentido común. Lo que para nosotros podemos estar esperando como salvación maravillosa, pues no necesariamente es lo que Dios tiene pensado para nosotros. Entonces, por eso lo trata así, Fushigina Tasuke. Tasuke quiere decir ayudar o salvar. Entonces, la salvación maravillosa. ¿Qué será? Suru Karani. Suru quiere decir hacer. Entonces, y kara quiere decir porque sí, o por lo tanto, o por tal cosa. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Cierto? Lo hace Dios. Y kanaru kotomo. Y kanaru quiere decir como cualquier cosa y koto es cosa, ¿cierto? Entonces, y kanaru kotomo es cualquier cosa, lo que sea, absolutamente todo. Misa dameru. Asegurarse de algo, distinguir o poder ver con claridad más allá del bien y del mal. Aquí entonces lo que quiere decir todo es pues que Dios es quien ve más allá de lo que para nosotros puede ser bueno o malo. Nosotros culturalmente tenemos ciertos estereotipos de que es bueno o malo, pero no quiere decir que Dios nos juzgue así. Dios sabe quiénes tienen el corazón bueno y quiénes lo tienen malo. No voy a decir quiénes tenemos porque suena muy arrogante. Bueno, y entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Quién distingue a quién? Entonces la respuesta es Dios quien distingue a los humanos. Listo. No somos nosotros los que vamos a juzgar qué es lo que Dios hace bueno o malo. Es Dios quien sabe distinguir entre los corazones de los otros quienes están obrando de acuerdo a lo que Él tiene pensado para nosotros y pues quienes no. ¿Ok? Vamos a tercero, Mitsu. Listo, tenemos. En el corazón de Dios se refleja como en un espejo el interior del corazón de todos los seres humanos del mundo. Listo, vamos desglosando el verso. Minna sekai no. Minna quiere decir todos. Sekai quiere decir mundo, entonces todas las personas del mundo. Mune no uchi, dentro del corazón. En el Mikagura Uta tenemos muchas expresiones de mune y hacemos esto con las manos. O kokoro y también hacemos esto con las manos. En ambos se refieren al corazón. Pero corazón en japonés pues no se refiere al que palpita, sino a lo que nosotros conocemos como el corazón. ¿Sí? Me rompió el corazón. Pero también se refiere muchas veces al alma. Entonces es bueno pues como tener
ese concepto es más amplio en japonés cuando decimos kokoro. Sí, no es solo como, ay, me duele el kokoro, ¿cierto? Como he visto en muchas partes que escriben. No, es un concepto más amplio, pero pues obviamente es algo que está adentro. Y pues como les tengo ahí escrito, donde los ojos de los humanos no podemos ver, ¿cierto? Entonces hasta allá va la definición de kokoro. O de mune no uchi, dentro de el corazón, ¿cierto? Kagami no gotokuni, quiere decir como un espejo. Y pues que los espejos lo reflejan todo. Y aquí en este himno, pues ahorita lo debieron haber danzado, hacemos esto, ¿cierto? Entonces aquí es el espejo y pues acá se refleja lo del espejo. De hecho, la mano no va acá atrás del todo, sino que va aquí, ¿cierto? Porque pues es la única manera de que cuando te miras aquí puedas ver el reflejo en un espejo de atrás, es cuando tienes el espejo un poquito más corrido, ¿cierto? Entonces, hacemos esto. Utsuru nari. Utsuru quiere decir reflejar. Entonces, reflejar. Pero, ¿a qué se refieren con reflejar? Entonces, ahí entre el paréntesis van a escribir entender. Quiere decir entender. Entonces, ¿qué es lo que se refleja? ¿Qué es lo que entendemos? Entonces, el corazón de nosotros, los humanos, se refleja en el de Dios. Listo. Hay una frase en el Ofudesaki que dice que Dios es el cuerpo del universo. Quiere decir que todos nosotros hacemos parte de Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, pues se va a reflejar en el corazón de Dios. Entonces, de eso se trata también este himno. Listo. Cuarto, Yotsu. Como bien se ha enseñado, el Tsutome debe ser celebrado. Este Tsutome es la base de la salvación. Aquí ya entramos en materia, o sea, aquí ya empezamos a trabajar de lo que se trata este himno. Entonces, tenemos la palabra yokoso. Yokoso quiere decir bienvenidos. Es una palabra en japonés y pues es muy común. Yokoso. Bienvenidos a todos lados en este caso. Tsutome ni. Bienvenidos al tsutome de salvación. ¿Cierto? O al tsutome. En el video pasado ya hablamos pues como los diferentes tsutomes. Espero que lo tengan claro. Tsuitekita. Aunque hubo muchísimos ataques al Tsutome, de eso también hablamos en el video pasado, en el que a Oyasama la atacaban por estar enseñando la doctrina de Tenrikyo. Dios Padre Madre nos felicita y se alegra de que nosotros continuemos haciéndolo. De hecho, pues gracias a todas las personas que se arriesgaron a hacer el Tsutome, pues hoy, 180 años después, pues todavía podemos tener esa religión y pues disfrutar de las enseñanzas. Koriga quiere decir este Otsutome, Tasuke no, la salvación, Moto Dateya, lo original, fundamento, origen, causa. Entonces, resumiendo, quiere decir, como se ha enseñado entonces, si celebramos el Tsutome, entonces estamos alegrando a Dios porque el Tsutome es la base de la salvación. Vamos bien ahí. No les puedo decir que si voy muy rápido me digan porque pues no pueden. Perdón. Listo, 5. Itsutsu. Al celebrar el Tsutome y el Teodori, al final les daré la salvación extraordinaria. Entonces vamos por partes. Itsumo quiere decir siempre, constantemente, todos los días, todos los meses. ¿A qué se refiere a esto? A que hay que hacer el Kagura ya y Teodori ya. Kagura quiere decir las máscaras, ¿cierto? Pero se refiere al Kagura Tsutome. Y por eso hacemos como cuando uno se pone las máscaras. Es que aquí las máscaras realmente ocupan toda la cabeza. No es una máscara solo en la cara, sino es una máscara completa, de esas que se ponen pues en Halloween, completas y con las formas de las providencias divinas. Ya después en algún momento haremos un módulo sobre providencias divinas. Y ya quiere decir sí, ¿cierto? Es como perdón, sí, no, es la coma, es la coma. Entonces Kagura, coma, Teodori, coma, ¿cierto? Teodori, entonces ahí hacemos esta parte, se refiere a estos himnos, del Yorosuyo al himno 12. Suedewa quiere decir al final, el futuro, comenzando por el Jiva hasta el último rincón de los países del mundo. Aquí es importante que utiliza la palabra países porque hace muchos años, pues que en la época en la que estaba Oyasama presente en cuerpo, Japón estuvo cerrado muchísimos años al exterior, pero dentro de Japón había muchísimas guerras y las distancias eran tan largas que eran considerados países. Era como ir de una ciudad a ciudad, era ir de un país a otro país. Entonces ella muchas veces se refería a la palabra países para referirse a las ciudades, pero pues realmente
lo bueno es que ahora sí, pues Tenrikyo se extendió a diferentes países, ¿cierto? Entonces, pues la palabra es muy, muy válida. Entonces, comenzando pues desde aquí, extendiéndose a diferentes países, hacer el Tsutome y hacer el Teodori. Mezurashi Tasukesuru. Volvemos a la palabra Mezurashi. Entonces, la salvación maravillosa que no sabemos qué puede hacer porque pues algo que no es visto hasta ahora. Y dice, mientras las personas de los diferentes países realicen el Tsutome, Dios les mostrará cosas extraordinarias. Entonces, volvemos a la primera parte donde dice Itsumo. Se refiere a que hagamos el Tsutome y dancemos, ¿cierto? Pero entonces hay una fecha en especial que es el 26 de cada mes, que es cuando se celebra aquí el Tsukinamisai. En Colombia tenemos fechas diferentes y de hecho pues en la casa misionera tenemos eh, el cuarto sábado de mes para realizar el Tsukinamisai. Pero pues acá en el Jiva se hace todos los meses 26. Llueva, truene, relampaguee, haya verano, invierno, lo que sea, siempre se hace el 26 de cada mes. El horario puede cambiar según la celebración, pero siempre es 26 y la gente pues suspende sus cosas. Entonces ahora les voy a leer acá un pedacito de una anécdota de Oyasama, la número 59, que se llama La Fiesta. Ahí se los anoté para que puedan después leerla completa. No está de más decir y hacer la propaganda. Todos estos libros los pueden conseguir en Cali. Tienen muy buen precio, hablan con Lie y ella se los vende. Yo todos los compré en Colombia. Así que aprovechen para que pues los que tengan más interés en estudiar y eso, pues van leyendo y me pueden mandar todas las preguntas que quieran, pues a Vicky, aunque ya está muy ocupada. Bueno, esta se llama La Fiesta y les quiero leer este pedazo. Dice, el día 26 es un día de fiesta. Por fiesta ha de entenderse. En japonés, fiesta religiosa, las fiestas, por ejemplo, de budismo, de sintoísmo, se llaman matsuri. Y pues esta también es un matsuri. Matsu significa esperar. Iri significa razón o verdad. Eso eran las interpretaciones que hacía Oyasama pues, del término, ¿cierto? Razón o verdad. Por lo tanto, la fiesta significa la razón de esperar. El día 26 no debes hacer nada en todo el día. Lo único que debes hacer en ese día es agradecer a Dios su maravillosa protección y sentirte muy satisfecha, muy satisfecha. Dice satisfecha en femenino porque le habla a una mujer que es de apellido Yamanaka. Oyasama le está hablando a ella. Este libro de las anécdotas de Oyasama es muy bueno y pues después podemos hablar más de eso. Entonces, ¿qué es la verdad del día 26? Aquí se los escribí entonces. Entonces van a escribir. Fuera de la limpieza, no debes dedicarte más que al tsutome, servicio sagrado. Y aquí sí se ve. Nosotros no nos podemos dar pues ese lujo en Colombia porque pues normalmente 26 cae en semana. De hecho, este mes cae martes, así que pues ni modo. Hay que hacer otro tipo de labores. Pero quienes están dedicados completamente a Tenrikyo, pues la gente que trabaja en el Honbu, que está en el Shinden como tal, pues ellos sí, realmente ese día no hacen nada más. Y pues yo cuando estaba de estudiante en el colegio, de hecho Sebas ahorita pues también lo tiene este mes, el 26 íbamos al Tsukinamisai y ya quedábamos libres de clase, pero pues teníamos hinokishin en nuestros tsumeshos, en los lugares donde vivíamos. Entonces, esta parte es como la más importante porque está diciendo Dios, o sea, si tú haces el tsutome y haces y danzas los himnos, pues vas a tener vas a estar apoyando la salvación. Listo. Vamos al 6. Mutsu. Somos insistentes en hacer súplicas y pedidos a Dios, pero Él también tiene diversas formas de recibirlas y de protegernos. Entonces, vamos. Musho yatarani quiere decir excesivamente o sin descanso. Negai deru, pedir favores. Estamos pidiendo favores excesivamente. Uketoru sujimo. Dios los recibe y los bendice, pero los recibe de un modo lógico. Sen sujiya. Sen quiere decir 1000. Entonces hay 1000 razones, gran variedad, infinita variedad, muchas formas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pedimos y pedimos y pedimos desmesuradamente. Que no llueva, que ganemos el examen, que gane X persona en la presidencia, que no sé qué. Hay gente que de verdad le pide ese tipo de cosas a Dios. Y hay cosas que pueden ser muy locas y Dios todo lo escucha. Pero Él todas las peticiones las recibe, pero la forma en la que las recibe nosotros no la entendemos. Él tiene una lógica para,
bendecirnos y cumplirnos eso que le estamos pidiendo, solo que nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. Así que aquí vamos a escribir donde están las rayitas. Dependiendo del corazón de cada persona al pedir, de ese mismo modo, hay infinitas formas en las que Dios recibe la petición y nos bendice. Dependiendo del corazón de cada persona al pedir, de ese mismo modo, hay infinitas formas en las que Dios recibe la petición y nos bendice. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque pues no se trata solo de pedir y creer que Dios no nos escucha. Él sí nos escucha, solo que pues dependiendo de nuestro corazón, Él nos va a dar, y pues dependiendo de eso también, muchas veces no entendemos cómo es que nos está dando las cosas. Pero bueno, tomemos todo con agradecimiento. 7. Nanatsu. No importa qué tan devoto seas, no contradigas el corazón de Dios. Nada va a funcionar si tu propio corazón está equivocado. Entonces vamos a desglosar el verso. Nambo. ¿Qué tanto? ¿En qué medida? ¿Qué tan lejos? Shinjin shita totemo. Por mucho que creas parecer muy devoto, cuán juicioso profeses la fe. Yo creo que conocen esas personas que se pegan y rezan y se saben un montón de la Biblia, bueno, de memoria, pero sus actuaciones no van con respecto a lo que dicen. Tiene mucho que ver con este verso. Kokoro e chigai. Aquí es en la danza que hacemos Kokoro e chigai. Se refiere a la imprudencia, malos entendidos, a que entendamos la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia o a nuestra manera. O solamente tener fe en la parte de la forma, pero no en la parte del fondo. ¿Listo? Naranzoe quiere decir que está prohibido, que está malo, que no está bien. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Así seas muy juicioso haciendo el tsutome, yendo todos los días, vas y haces las danzas, pero si tu corazón no está de acuerdo a lo que tú estás aparentemente haciendo, no funciona. ¿Listo? Entonces, no va a pasar nada al respecto. Es importante ser coherente. A mí me gusta utilizar una frase que es como que la letra rime con la música. Si no existe eso, pues hay disfonía, no sé cómo se dice, y no hay ritmo. ¿Listo? Entonces necesitamos que para poder bailar todo suene bonito y poder funcionar. Entonces ser coherentes. Creo que es como el resumen de este verso. Listo. 8. Yatsu. Puede decirse que no se puede ayudar en la salvación si no tienes fe. Sin embargo, continúa creyendo. Regresa y comienza de nuevo. Esta frase es muy fuerte. Está pasando el tren. Bueno, vamos a desglosarlo. Yappari. 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 Yappari quiere decir como se esperaba. También, esa palabra se usa muchísimo en japonés. Ah, yappari. Listo. Shinjin senya naran. Si conoce las bendiciones de Dios y aún así concluye no creer, ¿cierto? Como que, bueno, lo que estábamos diciendo al principio, el corazón es bastante desconfiado, entonces los humanos somos desconfiados. Entonces como que, Dios dice que hagamos esto, pero pues no, yo pienso que es mejor hacer lo otro. Entonces el corazón, kokoro chigaiwa, lo mismo que está en la frase anterior, estamos malinterpretando el camino de la fe, entonces el corazón está equivocado. De naoshi ya. Entonces dice, vuelve a comenzar, corregir el paso o corregir de nuevo. Les digo que este verso es un poco fuerte, porque de Naoshi para los tenriquianos quiere decir morir para renacer. Pero pues no necesariamente quiere decir que si estamos equivocados pues debemos morirnos y ya hasta la otra vida podremos enmendar las cosas. No necesariamente. También les quería decir que de Naoshi es una palabra que literalmente significa volver a empezar. Entonces, lo que hablábamos en el módulo anterior está escrito en hiragana y pues es para la interpretación que cada persona quiera también darle según el corazón, ¿cierto? Entonces, también les quería decir que una persona común y silvestre japonesa que no sepa de Tenrikyo, pues si le dices de Naoshi para referirte a la muerte de alguien, no va a entender, porque pues él está pensando en el concepto de volver a empezar. Entonces, volviendo a este verso, simplemente nos podemos remitir a una frase que hay en el Ofudesaki también, en la que Dios nos dice que si hemos estado equivocados toda la vida, pero en una noche reconocemos que nos equivocamos y nos arrepentimos de corazón, esa misma noche Él nos perdona.
O sea, así y volvemos, página en blanco y volvemos a empezar. Entonces es bueno tener eso en cuenta porque pues es lo que dice prácticamente aquí. Puedes que todo el tiempo hayas tenido el corazón equivocado, que hayas sido muy terco, que hayas sido desconfiado de Dios, pero el día en que tú dices, bueno, lo reconozco, o sea, estoy en manos de Él y esto va a pasar, es como si te reiniciaras y vuelves a empezar. ¿Listo? Bueno, vamos para el 9, ya casi acabamos. Kokonotsu. Al comenzar la fe de un modo honesto, al mantener la devoción hasta este punto, también se tendrá que ver una eficacia. Entonces, desglosando, Koko Made, hasta aquí. Koko quiere decir aquí, Made quiere decir hasta tal punto. Entonces, Koko Made, hasta aquí. O en este caso, hasta conseguir la madurez espiritual. Los seres humanos todo el tiempo, en todas nuestras vidas, estamos madurando espiritualmente. Hay personas más maduras espiritualmente que otras y no podemos comparar eso porque pues eso tiene que ver con todo un proceso de vida. Shinjin shite wa, al continuar con la fe. Hitotsuno quiere decir del primero. Como. Como. Ko es una palabra un poco complicada de traducir a español. Literalmente significa eficacia y fue la palabra que puse en el verso, en la traducción del verso. Sin embargo, hablar de la eficacia de Dios me suena como un poco medicinal. Pienso que es más bien como las virtudes de Dios, o sea, el poder de Dios, lo tengo pues como más en ese concepto. También se tiene que ver con las providencias divinas y pues la evidencia de la salvación maravillosa, pues que es lo que Dios nos proporciona. Minyanarán es que serán mostradas irremediablemente. Entonces, ¿a qué va esto? No importa si ya te arrepentiste, volvimos a empezar. Si te dedicas a la fe correctamente, y eso no se refiere a que estés todos los días allá poniendo las ofrendas o yendo aquí pues, a la casa misionera todos los días. No quiere decir eso porque Dios también entiende ciertas ocupaciones. Pero sí quiere decir que tus actos tengan todo que ver con eso que estás orando, lo que estás interiorizando, ¿cierto? Entonces, que seas coherente, a eso se refiere también. Entonces, ¿qué dice? ¿A quién le muestran qué? Dios le muestra a los seres humanos su poder. Ahí va en esa rayita. Dios le muestra a los seres humanos su poder. Y sí, o sea, a lo que se refiere este verso es eso. Si tú te dedicas, si tienes fe, si puedes creer, vas a empezar a ver las providencias de Dios y las bondades de Dios o el poder de Dios, como lo queramos traducir. O la eficacia de Dios, pues como dice literalmente. Listo, décimo, último. Todo. Finalmente, en esta ocasión se ha podido ver la evidencia del poder de Dios. Eso quiere decir que es la invocación del abanico, que es uno de los Sasuke. Nos mostró muchas veces la verdadera salvación maravillosa. Bueno, aquí es importante que recordemos pues el abanico, que es este blanquito con el círculo rojo en el medio. No lo tengo aquí en este momento. Pero bueno, Konotabe quiere decir en esta ocasión. A la ocasión que se refiere, y ahí entre paréntesis vas a escribir 1867, que fue el año en el que se escribió el himno sexto. Miemashita, pudimos ver. Miemashita es el pasado de poder ver. Entonces pudimos ver algo. Entonces pregunta, ¿quiénes pudieron ver qué? Los seres humanos pudimos ver el poder de Dios. Está en pasado, ya les explico por qué. Los seres humanos pudimos ver el poder de Dios. Aquí en el himno ponemos las manos acá, antes de sacar el abanico. Luego dice, Ogi no Ukagai, sacamos el abanico. En japonés, Ogi quiere decir abanico sagrado. Y otros abanicos tienen otro nombre que no vienen ahorita aquí al caso. Pero Ogi es el abanico sagrado. No Ukagai quiere decir la invocación, de la invocación del abanico. Ya les hablo más de eso. Resulta que Oyasama tuvo una época en la que entregó diferentes tipos de Osasuke. El único que nos queda ahora y que es el don que todavía se entrega es el Sasuke de las manos, ¿cierto? La imposición de las manos. Pero había diferentes Osasuke, el Osasuke del aliento, el Osasuke del abanico, pues se tenía también el de la imposición de las manos y había otros, eran 5. Pero entre 1864 al 67 ella estuvo entregando el Sasuke del abanico, entonces hacía una especie de ceremonia, entregaba el abanico y se lo entregó más o menos a 50 a 60 personas.
Sin embargo, entre ellas pues hubo gente que empezó a hacer mal uso de eso. Resulta que por eso este último verso es muy bonito porque, o sea, por medio de ese don, por ese Sasuke, la gente pudo empezar a ver más el poder de Dios porque Dios hablaba a través del abanico. Y pues lo que me cuentan era pues como un tipo de adivinación, digámoslo así, en el que el abanico tenía unos movimientos y la persona pues los interpretaba. Pero pues no falta el gracioso que hizo mal uso de él, empezó pues como a hacer cosas que no debía, entonces pues se acabó. No hubo más Sasuke de abanico, no se entregaron más, no más y ya se acabó. Entonces pues nadie hace ese tipo de Sasuke en este momento. Pero se pudieron conocer muchas cosas a través del abanico. Incluso cuando Yasama ya no estaba, pues las últimas cosas se pudieron, o sea, las últimas enseñanzas de ella se pudieron conocer a través del abanico. Entonces es bien importante. Kore Fushigi. Entonces, esto es una cosa maravillosa. Volvemos a decir Fushigi, Mezurashi, o sea, todas estas palabras son así como sorprendentes. La invocación del abanico entonces era algo maravilloso. Y pues se recibía una salvación maravillosa porque pues se podía ver. Sin embargo, aunque ya no existe el Sasuke, pues obviamente lo seguimos rememorando en, esta, en este himno. Y pues me refiero al Sasuke del abanico. Se siguen rememorando en este himno y pues de todas maneras seguimos esperando la salvación por lo que estamos trabajando todos, ¿cierto? Vivir todos en el Yoki Gurashi. Bueno chicos, hasta ahora, hasta aquí llegamos con el himno sexto. Creo que es suficiente el tiempo. Eh, Cualquier cosa que tengan para preguntarme, para decirme, cualquier comentario o sugerencia, se las recibo con mucho gusto y con muchas ansias de saber de ustedes. Este ejercicio pues es con mucho cariño para todos ustedes y pues como ven en cada una de las frases que no entendemos porque realmente este japonés es muy antiguo así que ni los japoneses lo entienden, hay muchísima información y pues es la palabra de Dios y pues es de la religión en la que pues es la que estamos, la que nos llena de alguna manera el alma y nada, pongámosla en práctica, traten de practicar, traten de cantarla, para eso la van a escribir también en español y entender bien su significado y bueno, a estudiar. Muchos abrazos, muchos saludos, que estén muy bien, que les vaya exitosamente. Aquí ya se va a acabar el sábado, estoy más o menos a la misma hora a la que ustedes deberían estar allá, son las 7 de la noche. Así que nada, que les vaya muy bien, que coman rico. Felicidades. Chao, gracias.